Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte cómo verificar si tus plugs están dañados o están duplicados por error. ¿No? Es importante que sepas esto porque si la PUR donde tú estás farmeando se da cuenta de que tú tienes plot duplicado, ya sea intencional o desintencionalmente, pues sabe que te van a banear la cuenta. Te vas a quedar sin PUR porque te van a bloquear y no vas a poder usar esos plots en esa PUR otra vez. Y me parece, no estoy seguro, pero me parece también que te pueden dañar los plots. No vas a poder usarlo en ninguna PUR. ¿Cómo vemos esto? Muy sencillo y fácil. Mira, decidí hacer este video porque actualmente yo estoy mirando en Corpur y fíjate, tengo 3390 plots. Sin embargo, aquí tengo 1399. Es decir, que hay una situación acá. Inclusive estoy sincronizando bien, actualizo todo. Sin embargo, Corpur, después de la última actualización, que fue la versión 3.0, pues ahí ellos ya se dan cuenta de que si tú tienes plot duplicado. Recuerda también que hay usuarios que han duplicado los plot, los llevan a otro PC, los mismos plot, y tratan de engañar el sistema para ver si ganan más dinero más rápido. Pero ya ellos se dan cuenta y lo que hacen es que te restan esos plots duplicados o los plots que estén dañados, porque muchas veces también los plots se dañan por, no sé, cualquier situación, ya sea tú trayéndolo de un disco más rápido a un disco más lento. Cónchale, mi cámara se está como frizando, pero no importa, vamos a seguir con el video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Para nosotros de ver esto es muy rápido, sencillo y fácil. Simplemente tienes que ir aquí al cliente de Chia, al icono, das un clic derecho, propiedades, y luego aquí le das a abrir ubicación. En ubicación, déjame ponerlo en pantalla grande, en ubicación le vas a dar a Package, le das aquí, a esta opción, y luego le da a Resources, creo que así es que se pronuncia, no sé. Luego un Package, y luego de un Package, Daemon. Tienes que ser en esta ruta obligatoriamente, porque si lo haces en otra ruta no te va a funcionar. Luego presionas la tecla Shift y luego el botón derecho del mouse y abres esta ventana que se llama PowerShare. Le das un clic y aquí hay dos maneras. Primera manera es ver los plots que están dañados. Tenemos que poner un código, aquí una dirección que es esta, /Chia espacio plot espacio check. Le das a enter y fíjate cómo empieza a escanear todos los plots que tú tengas en el sistema. Todo, ahí lo va a ver. Es mucho. Ahí no sé si tú estás viendo que están saliendo uno en color rojo. Entonces vamos aquí a la parte. Si hacemos esto, lo voy a poner en pantalla grande. Si tú le das hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pues tú vas a encontrar los plots que estén dañados, que tengan algún error, y los duplicados. A ver. Mira, bueno, ahí están todo bien. Si está en verde significa que está todo bien. Pero quiero ver si encuentro algún plot dañado. Lo que pasa es que yo tengo una capacidad más o menos razonable. Tengo 138 TB. Imagínate buscar entre todos esos plots. Es un trabajo súper grande, ¿no? Sería bueno hacerlo disco por disco, pero eso lo voy a hacer más adelante porque no quiero que me vayan a cerrar mi cuenta de manera desintencional, porque yo mismo no me había dado cuenta de esta situación de que yo tenía plot duplicado y que algunos plots estaban con error. Fíjate en este de aquí, que este dice, te da una advertencia, un warning, y te dice que hay múltiples copias. Ve, te dice aquí, a ver, te dice uno y a ver si te lo puedo mostrar más adelante. Espérate.
porque tiene que decirte también el disco y dónde está duplicado. Ah, bueno, míralo aquí. Este está en el servidor NAS, porque yo uso un servidor NAS para mi farmear. Y ahí tú vas a encontrar todo. Pero para tú tener un detalle más específico, es bueno que tú hagas lo siguiente. Vamos a cerrar esta ventana. Ahí está, cerramos. Mismo proceso, en la misma carpeta. Chip, clic derecho, PowerShare. Le das aquí y vamos a poner el siguiente comando. Espérense, lo voy a poner en pantalla grande que se vea mejor. Ahí está. Slap chia plug check signo de menos L, letra L. Le das ahí y ahora te va a hacer te va a buscar todos los plops dañados, los que estén dañados y los que tú tienes que cambiar y los que estén duplicados, perdón. Así que tú esperas que este proceso pase. Pues lo que tú tienes que hacer para resolver esto, porque no quiero que este tutorial se haga muy largo, es fácil. Mira, buscamos, por ejemplo, este que está duplicado. Dice aquí, servidor NAS 02, Farmer 1 y el plop es este que está aquí. Pues tú haces lo siguiente. Copias este plop, lo copias, mira. Le das hacia adelante. Ve, le das hacia adelante. Ve y lo dejas hasta ahí. Lo dejas hasta aquí. Se me fue esta vaina de cuarta que quiero ponerlo más. Ajá, ahí está. Lo quiero poner un poquito más pequeño. Ahí está. Vamos de nuevo. Un poquito más pequeño. Ahí. Para tú hacer esto, presiona la tecla control y luego la ruedita para que tú la pongas más grande y más pequeña. Porque quiero que ustedes vean, por lo menos voy a hacer el primero, que es este que está aquí. Aquí dice que en el servidor NAS01, parcela tal, este plop está duplicado. Ve, este que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo siguiente. Yo vengo aquí, lo copio. Ahí está, lo copio. Cópialo con control C, porque si lo copias con otra no te va a aparecer. Entonces vengo aquí y dentro de mis discos, voy a hacer este solo, lo demás ya ustedes lo hacen. Pero mira, vengo aquí dentro de mis discos. Dijo aquí en Farmer. A ver. Creo que aquí está en multimedia. Parcelas creadas. Pues aquí tú le das a buscar. Le das control F. Lo pegas. Y si está ahí. No es esta carpeta. Pues debe ser en otra. Lo que pasa es que yo tengo múltiples carpetas aquí. En multimedia. Vamos a buscarlo en descarga. Mi madre, espérense chicos, disculpen. Aquí en parcela creada y lo buscamos. Fíjate dónde apareció. Fíjate dónde está el plop. Tú te aseguras que sea el mismo que el 665B. Ese está duplicado. ¿Ves? Te aseguras bien de que sea ese mismo, ¿no? El mismo disco, el mismo plop. Bueno, miren, en este caso sale otro. Está saliendo otro. Es que se baja hacia abajo. Es un poquito difícil esto porque se va hasta abajo. Se baja hasta abajo. Y bueno, y el plot llega hasta aquí. No, perdonen, ese E. Lo que pasa es que llegaba hasta acá. Ay, mi madre, qué lío. Discúlpenme, pero el video lo voy a hacer así porque a mí me gusta que ustedes vean todo con lujo de detalle. Pues ese es el plot. Lo que pasa es que si tú lo copias desde aquí, llega hasta aquí, hasta ahí. Este es el final, ¿ve? 665B. Entonces lo verificamos que sea este. Le pasas un clic por encima. Perdonen. Y 665B. ¿Qué haces tú aquí? Pues le das clic derecho y lo borras. Eso es todo. Ya está borrado. Le das a actualizar. Y ya ese plop se quitó de ahí. Ya es un plop menos duplicado. También para los que digan error, porque a veces salen con unos errores que salen en rojo. No sé si es que quedan incompletos a la hora de tú hacer el copiado de archivo. Ah, bueno, mira, no salió nada aquí. Pero a mí anteriormente me salieron algunos. Ah, mira, como este. Cónchale, que se va de una vez. Esto es lo malo, que está siempre, el sistema está como
contabilizando, porque ahí no están todos los plops, debido a la gran cantidad que yo tengo, porque lamentablemente yo tengo, bueno, no una gran cantidad, sino que tengo una cantidad razonable. Míralo aquí, que es este que está aquí, este que está aquí. Pues yo trato de copiarlo rápido, ¿ves? Este que está aquí, trato de copiarlo rápido. Le doy a copiar, lo corto, ¿ves? Ahora tengo que ver en qué carpeta está, ¿ves? Ahora ahí veo que está en la carpeta, no suelto el mouse, lo dejo agarrado. Y mira, hay varios con errores. Hay varios, ¿no? Hay varios. Entonces, ahí te dice la descripción y te dice exactamente dónde tú tienes que encontrarlo. Pero, a ver, es que si suelto acá, se va a borrar. Bueno, para los que salgan en color rojo, pues tú tienes que buscarlo uno por uno. Fíjate donde dice que el archivo no fue encontrado. Ahí te dice el disco, donde está. En este caso está en el disco G, que es este que está aquí. Pero la verdad es que no me deja porque sigue cargando los plops debido a la cantidad de plops que yo tengo. Mire, tengo muchos con error o inválidos. Tengo que después que termine de leer todo, pues yo tengo que ir uno por uno y corregir esta situación. Lo ideal sería que tú lo hagas, vamos a decir que tú lo hagas mientras tú vas creando la parcela ahí mismo. Por ejemplo, llenas un disco, pues ahí mismo tú vas corrigiendo de que no hayan errores ni nada. Pero yo esto lo dejé de último. Mira, este está en el disco G, que es este que está aquí, este que está aquí. Ve, en el disco G yo busco ese que está en color rojo. Disco G. A ver, el disco G, este que está aquí, y el mismo proceso, lo doy aquí a buscar, lo pego, y fíjate dónde salió esta parcela, y mira que dice que está bien, está 101, y todo está bien, pero el sistema está dando un error. No sabemos si fue que después cuando yo estaba haciendo la copia de un disco a otro, si algún archivo se quedó o algo, pues tú lo que haces es lo mismo, lo borras y ya. Y así lo hace con todos los demás plops. Mira, si refresca, significa que ya esa parcela se borró. Y ya tú la reemplazas con una que esté buena. Chicos, si te gustó este video, regálame una suscripción, dale like y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.